Ahora resulta que el creador original de Dungeons & Dragons se involucra en toda esta polémica. Veamos, resulta que recientemente Dungeons & Dragons ha recibido mucha atención después de que se revelara que el diseñador de Wizards of the Coast, Jason Tordo, atacó a Gary Gygax en un libro reciente en donde se detalla la historia del juego de rol de mesa. Robert Nooks, estudiante de Gygax y uno de los fundadores originales de Dungeons & Dragons, salió a decir que su versión actual del juego es básicamente algo que no aprobaría. Entonces ahora Robert Nooks ha tenido más que suficiente con esto y salió a hablar del tema, y en realidad esta clase de cosas son las que necesitamos, que más gente salga a hablar sobre estos temas y a defenderse. ¿Por qué te pensás que terminaron todos en Blue Sky, por ejemplo? Justamente por esta clase de cosas. Cuando comenzaron todos a responderles a estos progresitos en cantidad en Twitter o en X, no les quedó más remedio que irse porque no lo soportaron, y lo más gracioso de todo es que la mayoría de comentarios son hechos desde un punto de vista bastante lógico, planteando situaciones o preguntas que los progres no pueden responder porque su religión no tiene las respuestas para poder hacerlo. Así que terminan yendo a cosas como Blue Sky, el cual usan para intentar esconderse de las respuestas de los usuarios legítimos que se preocupan por sus franquicias. Y en X, acá se queda la gente que realmente quiere ver que sus franquicias no sean arruinadas por estas ideologías tóxicas. Y que no te confundan, ellos son muy conscientes de que lo que hacen no está bien, saben que están destruyendo franquicias en el proceso, saben que van a hacer enojar a los fans y siguen haciéndolo igualmente. Pero bueno, Dungeons & Dragons está en serios problemas con la edición 2024 del juego, que promueve conceptos progres que no tienen lugar en la mesa del juego. La nueva edición ha eliminado un trasfondo de una de las razas que tenía esclavitud, ha añadido un elemento de espacio seguro al juego para que los jugadores puedan detener una partida en cualquier momento que se sientan afectados, y lo más famoso, ha convertido los orcos en mexicanos en el arte del juego reciente para intentar cambiar la raza de fantasía malvada a una alegoría del mundo real. Todos estos acontecimientos han molestado a los jugadores veteranos del juego. Aún así, la situación más escandalosa en la versión actual es la falta de respeto de la industria hacia su creador Gary Gygax. Los activistas se han apoderado de Dungeons & Dragons, lo que llevó a The Making of the Original Dungeons & Dragons a atacar de forma extraña a Gygax con información errónea que difama al creador de Dungeons & Dragons. En el prólogo, escrito por Jason Tondro, un diseñador senior de Dungeons & Dragons, y compartido en X por un usuario, Tondro ataca a los creadores originales escribiendo lo siguiente: algunos lenguajes en la primera iteración de Dungeons & Dragons presentan un dilema moral. Los documentos reproducidos en este libro incluyen muchas páginas de gráficos y tablas junto con listas de monstruos, hechizos y objetos mágicos, pero ese contenido del juego también incluye un catálogo virtual de lenguaje insensible y despectivo, palabras que son casualmente hirientes para cualquier persona con una discapacidad física o mental, o que sea vieja, gorda, no convencionalmente atractiva, indígena, negra o mujer. Y después continúa con esto. Algunas personas han contribuido caritativamente este lenguaje a autores que trabajan a partir de suposiciones erróneas. En la década de 1970, los jugadores de guerra históricos en Estados Unidos eran predominantemente hombres blancos de clase media. No es sorprendente que llamara a una clase de soldados el hombre luchador, pero cuando en las páginas de Greyhawk la descripción de la reina de los dragones caóticos incluye una crítica a la liberación de la mujer, la misoginia se revela como una elección consciente. Es un hecho desafortunado que las mujeres rara vez aparecen en el Dungeons & Dragons original, y cuando lo hacen generalmente se las retrata de manera irrespetuosa. Y después dijo, la esclavitud aparece en el Dungeons & Dragons original no como una tragedia humana que devastó generaciones durante siglos, sino como una especie de transición comercial. Y Jason Tondro terminó de esta manera: a pesar de estas deficiencias, Dungeons & Dragons siempre ha sido un juego sobre personas que eligen ser alguien diferente de ellos mismos y colaborar con extraños que se convierten en amigos. Poco a poco se ha vuelto más inclusivo, y a medida que la base de jugadores se ha vuelto más diversa, el grupo de creadores que hacen el juego se ha expandido para incluir personas con una gama más amplia de identidades y orígenes. A medida que estos nuevos creadores hacen que el juego sea más acogedor, el juego ha traído nuevos fanáticos que a su vez continúan haciendo que el juego sea más inclusivo. El futuro de Dungeons & Dragons, aquí en su 50º aniversario, es brillante, fue lo que comentó justamente Jason Tondro. Estas personas son las que se alegran de todo lo que está pasando, incluso festejan que a los fans esta clase de cosas no les gusta. O sea, les encanta saber que están destruyendo la marca con su ideología. A estas alturas les encanta. Así que tenemos a estas personas intentando adueñarse
de un hobby que claramente no les pertenece y que es más que evidente que no les gusta, porque dejando de lado la ideología tóxica, ¿por qué lo cambiarían entonces? ¿Por qué modificarían ciertos aspectos? ¿Por qué atacarían hacia los fans y a cualquiera que se interponga? Pero bueno, una cuenta en X que se hace llamar Dragon Slayer opinó sobre las últimas controversias que han dado un giro positivo a Dungeons & Dragons diciendo: el juego ha evolucionado para satisfacer las necesidades de su público. No es ajedrez, es un fenómeno de los juegos que ha durado 50 años y tú eres parte de esta celebración. Y lo más irónico es que vamos de nuevo con lo mismo. En realidad, haciendo esto no consiguen más audiencia ni nada similar, porque esta clase de cosas las hacen justamente para llegar a esa supuesta audiencia moderna que no tenemos ni la menor idea en dónde está. Es más, la audiencia que tenían la están perdiendo haciendo esta clase de cosas. Siempre pasa lo mismo, es una figurita repetida a estas alturas. ¿Cuántas veces lo hemos visto ya? En donde no hay manera que den con eso que llaman audiencia moderna, porque a los más jóvenes tampoco les agrada esta clase de tonterías. Quieren, como todo el mundo, buenas historias, buenos desarrollos, buenas intenciones detrás, con creativos enfocados en ofrecer productos de calidad. Incluso leo varios comentarios acá en donde personas LGBT ni siquiera están de acuerdo con todo este movimiento progre que arruina franquicias. Entonces, reaccionando al comentario anterior, Robert Kuntz mostró su desdén por el virus de la mente progre que corrompe su creación y la de Gary Gygax, riéndose y diciendo no. Después de esto apareció Kenyon de Clownfish y publicó lo siguiente: Robert Kuntz, uno de los creadores originales de Dungeons & Dragons, no parece pensar demasiado en la versión actual de Dungeons & Dragons o en la audiencia moderna que lo juega. Y no es parte de la celebración. Wizards of the Coast celebró el 50 aniversario del juego denigrando discretamente a las mismas personas que lo crearon. Después dijo: el juego ha evolucionado para atraer únicamente a los niños que van al teatro y a los usuarios de Toon. Robert parece estar de acuerdo con el análisis justamente de la situación de Kenyon, diciendo: gracias, cuando entre a tu podcast detallaré el descenso de Dungeons & Dragons y el ostracismo gradual de Gary y de mí mismo en la ecuación, un intento de reparación por parte de Paizo y luego de vuelta al camino de la nada. Es un viaje irregular y trágico que aparentemente tiene una señal final por delante. Aquí yace la ingratitud. ¿Sabes qué es lo más triste? Es que incluso hasta los creadores originales están siendo dejados de lado en lugar de ser admirados, ¿se entiende? Muchos jugadores y creadores originales están molestos con la forma en que Hasbro y Wizards of the Coast han tratado a Dungeons & Dragons como su patio trasero de juegos personal de fetiches sexuales y sala de conferencias de políticas de identidades de izquierda. ¿Se dará cuenta Wizards of the Coast de que su base de fans está harta de la promoción de ideologías malvadas y volverá a juegos de fantasía? Honestamente, lo dudo seriamente. Encima, en la actualidad ya no crean nada, no inventan absolutamente nada que valga la pena. Lo único que hacen es simplemente destruir lo que ya existe, y cuando alguien que realmente tiene talento, que realmente tiene experiencia y pasión por algo, dice o intenta hacer algo, entonces es automáticamente atacado por estos raritos. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.